historia que nos envió una persona que nos ve. Este relato se titula Mi vecina me hizo un trabajo de brujería. ¿Qué tal, Noreste Paranormal? Les envío un cordial saludo a cada uno de ustedes. Les hago llegar mi historia desde el anonimato y me gustaría que puedan compartirla con su público. Esto lo viví en carne propia siendo apenas una niña de 6 años. Pasó en los años 90 en mi ciudad natal Altamira, en el estado de Tamaulipas. Cuando mis padres decidieron dar el gran paso de casarse, se embarcaron en la emocionante aventura de buscar un lugar donde pudieran construir su nuevo hogar. Comenzaron a visitar diversas colonias en la ciudad, explorando diferentes opiniones, pero ninguna de ellas parecía satisfacer completamente sus expectativas. Sin embargo, todo cambió cuando descubrieron un sector que estaba recién construido. Era un área completamente nueva, llena de posibilidades, con muchas viviendas disponibles y un encantador parque que invitaba a disfrutar del aire libre. Además, la tranquilidad del lugar les ofrecía un ambiente ideal para establecerse y formar una familia. Después de considerar todos estos aspectos, mis papás tomaron la decisión de que una de las casas de ese fraccionamiento era sin duda el lugar perfecto para ellos. Con el tiempo, a medida que se asentaban en su nuevo hogar, comenzaron a notar que varios vecinos también se mudaban a la zona. La mayoría de ellos eran matrimonios jóvenes, recién casados, que estaban a la misma etapa de ellos, listos para comenzar su propia historia familiar, o en algunos casos ya con un pequeño hijo en brazos. Entre estos nuevos vecinos había una mujer que se mudó a solo unas pocas casas de distancia de la de mis padres. Desde el primer momento, mi mamá y ella hicieron una conexión especial, pues ambas eran de la misma edad, compartían la experiencia de estar recién casadas y, por supuesto, la juventud que las unía. Indudablemente encajaban a la perfección para que naciera una linda amistad. Pronto comenzaron a pasar horas platicando, ya fuera en la mañana, por la tarde o incluso en la noche. Sus conversaciones se extendían durante mucho tiempo, llenando las salas de sus casas con risas y confidencias. Con el paso del tiempo su amistad se fortaleció aún más, se volvían inseparables y no solo compartían charlas, sino que también disfrutaban de hacer compras juntas, explorando tiendas y disfrutando de la compañía mutua. A medida que ambas formaban sus familias, se ofrecían mutuamente el apoyo que necesitaban. Si alguna de ellas tenía que salir por algún compromiso, la otra estaba siempre dispuesta a cuidar a los niños, creando un lazo de confianza que iba más allá de lo cotidiano. Mi mamá me cuenta sobre lo bien que se llevaban y cuánto se apreciaban. Se convirtieron en confidentes, compartiendo sus problemas y preocupaciones, y siempre estaban ahí para ofrecerse consejos y apoyo en los momentos difíciles. Era una amistad que floreció en un entorno lleno de nuevas experiencias y desafíos, pero nunca se imaginó que esta amistad podría dar un cambio radical en su vida. La amistad entre mi madre y su vecina se volvió tan profunda que con el paso de los años, esta última comenzó a abrirse y a confiarle sus secretos más oscuros y personales. En sus conversaciones, la vecina reveló que cuando las cosas no salían como ella deseaba, recurría a la brujería, como una forma de buscar soluciones. Mi madre recuerda que en numerosas ocasiones la vecina le confesó que había realizado trabajos para personas que, en lugar de beneficiarla, solo le traían complicaciones y problemas en su vida. Algunas confesiones que le hizo saber fue cuando le contó que había intentado alejar a las amantes de su marido, utilizando rituales y hechizos para que no solo se apartaran de él, sino que también para que no tuvieran éxito en sus propias vidas y que siempre les fuera mal, muy mal, incluso mandándoles males. Eran tantas las charlas que compartían y la vecina se sentía cada vez más cómoda al desahogar sus inquietudes y temores. Sin embargo, mi madre, que había crecido en un hogar cristiano, no compartía esas creencias para nada. Desde pequeña le habían enseñado a respetar las diferentes formas de pensar, pero también a ser cautelosa con lo que consideraba soluciones poco saludables. Ella, en lugar de juzgar a su amiga, optaba por ofrecerle su perspectiva, sugiriendo que esos métodos no eran realmente la respuesta a sus problemas. Siempre que tenía la oportunidad, le hablaba sobre Dios y la importancia de buscar la ayuda en la fe,
en lugar de prácticas que podrían llevarla por un camino oscuro. A pesar de sus diferencias en creencias, la conexión entre ellas se mantuvo, pues habían compartido tantas etapas importantes de su vida, desde el momento en que ambas se mudaron al nuevo fraccionamiento hasta el crecimiento de sus hijos. Mi madre valoraba esa relación, y aunque no siempre estaban de acuerdo, el respeto y el cariño que se tenía les permitieron navegar por esos temas delicados. Cuando mi madre se enteró de que su vecina practicaba la brujería, sintió la necesidad de compartir esto con mi abuela. Al escucharla, mi abuela la miró con seriedad y le dijo: «Te he advertido que te cuides de ella, hija. Desde el primer momento en que la conocí, tuve la impresión de que ella estaba involucrada en prácticas de brujería. No es casualidad que Dios me haya sentido eso». Para que entren un poco en contexto, mi abuela era una mujer profundamente cristiana, con una fe inquebrantable y un don especial que la distinguía. A lo largo de los años he escuchado numerosos testimonios de tantas personas cercanas a nuestra familia, como de otras que no lo eran tanto, sobre lo maravilloso que era su ministerio. Era asombroso. Cuando ella oraba por alguien, muchas veces de esas personas experimentaban una sanación milagrosa, como mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer y tras recibir la oración de mi abuela se encontraban completamente sanas. Era increíble. También había mujeres que después de años de lucha con la infertilidad lograron concebir gracias a la fe y a la intercesión de mi abuela. Una de las experiencias más impactantes que vi cuando vi orar fue cuando la vi orar por una persona que estaba poseída, y al finalizar la oración esa persona quedó libre de su tormento. Era evidente que el don que Dios le había otorgado a mi abuela era extraordinario y poderoso. Y claro que todo esto no era poder de ella, era el poder de Dios por medio de su vida. No solo la recuerdo con mucho cariño y respeto, sino también por la bondad y el amor que siempre mostró hacia los demás. Su vida fue un testimonio de fe y esperanza, y su legado sigue vivo en los corazones de quienes tuvimos suerte de conocerla. Su sabiduría y su capacidad para discernir lo bueno de lo malo siempre fueron un faro de luz en momentos de confusión para la familia, y su consejo era algo que mi madre valoraba profundamente. Mi madre escuchó a los consejos de mi abuela y comenzó a poner algunos límites hacia la vecina, siempre siendo respetuosa. Cuando yo comencé a tener uso de razón, empecé a ubicar a la vecina, pues ella seguía viniendo a platicar con mi madre. Ya sus hijos pasaron de ser niños a ser jóvenes, igual los de mi mamá. Yo tengo 3 hermanos mayores y en aquel entonces 2 de ellos vivían en otra ciudad, pues comenzaban con sus estudios universitarios. El tercero vivía aún en mi casa, él cursaba preparatoria y yo era la hija menor. Yo siempre fui una niña muy tranquila, que nunca se metía en problemas, era obediente y siempre era muy respetuosa. Cuando veía a la vecina, la verdad es que nunca me dio mucha confianza. No sé si porque mi mamá siempre me puso en alerta o porque simplemente yo presentía algo. La verdad no lo sé. Recuerdo que era mi cumpleaños número 6. Yo estaba feliz. No podía esperar a recibir regalos y compartir todo esto con mi familia. Ni siquiera me imaginaba que ese día era el inicio de un tormento que duraría por los próximos 2 meses. Comenzando ese día, recuerdo muy vagamente que mis padres y hermanos celebraron mis cumpleaños. Me cantaron las mañanitas, comimos pastel y abrí regalos. Mis papás siempre me hacían pasar cumpleaños lindos, increíbles para mí, y siempre se los voy a agradecer. Recuerdo que teníamos un sillón muy cómodo en la sala de mi hogar, y yo solía quedarme dormida algunas veces en él. Ese día, siendo aproximada las 7 u 8 de la noche, me pusieron una de mis películas preferidas, y yo ya agotada de tanta comida, pastel y golosinas, y energía que gasté durante el día, no pude más y caí en un sueño profundo. Puedo olvidar muchas cosas, pero nunca olvidaré la noche de ese día. Todo estaba oscuro, como si la casa estuviera atrapada en un profundo suspiro, pero algo me despertó, algo que no era mi madre. Mis ojos, aún pesados por el sueño, luchaban por enfocar la figura frente a mí. Al principio no reconocí a nadie, estaba totalmente confundida, adormilada, pero algo en el aire me decía que no era una situación común. Finalmente, al abrir los ojos completamente, la vi. La vecina estaba ahí, parada al pie de mi cama, en la penumbra de la sala. Algo no encajaba. ¿Por qué ella estaba aquí? ¿Cómo había entrado?
Nunca cruzaba de mi casa, nunca. Me invadió una sensación de incomodidad, algo helado que recorría mi espina dorsal. Mi mente no lograba procesar la escena. La vecina no podía ser la persona que me despertara a mitad de mi sueño. ¿Qué hacía aquí, sola, en mi casa? La confusión en mi rostro era evidente y pude ver en sus ojos que ella la percibió. Sus pupilas no se apartaban de mí, como si estuviera estudiándome. Esperando mi reacción entonces, con una sonrisa que no me convencía, dijo: «Hola, feliz cumpleaños». Se acercó lentamente y me dio un abrazo. Mi cuerpo, paralizado por el desconcierto, no reaccionó. Respondí con un susurro casi inaudible, apenas alcanzando a articular las palabras. «Ah, hola, gracias». Sentí una presión en el pecho, el miedo comenzaba a crecer en mí como una sombra que se apoderaba. La presencia de la vecina, esa mujer que solía ser tan normal, ahora me resultaba extraña e inquietante. Había algo en su mirada, algo en la forma en que se presentó, que despertaba un instinto de desconfianza que no podía ignorar. A pesar de ser alguien conocida, me sentía vulnerable, como si algo oscuro se ocultara detrás de su sonrisa. Entonces, en medio de mi confusión, algo o alguien rompió el hechizo. Mi madre surgió entre las sombras proyectadas por la vecina, como si viniera a protegerme, y ese fue el único alivio que encontré. Pero lo que realmente me llamó mi atención fue la caja que la vecina sostenía en sus manos. Era de acrílico transparente, vacía, y a pesar de su apariencia común, algo en ella me parecía extraña. Esa caja la reconocí de inmediato, pues esa caja era tan popular en las niñas de aquella época, tan deseada. Se usaba para guardar juguetes, colores y hasta dinero. Era un artículo que todas querían tener. Sin embargo, había algo que no cuadraba. La caja estaba vacía, sin envoltorio, como si hubiese sido ya usada. La vecina, con una calma inexplicable, me dijo con su voz inexpresiva: «Te traje un regalo». Me entregó la caja y por un momento el miedo se desvaneció, como si el objeto frente a mí tuviera el poder de calmar mi agitación. Pero la verdad era lo que había deseado durante mucho tiempo, esa caja que todas mis primas y amigas tenían. A pesar de la incomodidad que sentía, la emoción por tener finalmente la caja que tanto anhelaba tomó el control de mí. Pero mi madre, con su voz suave y firme, me recordó: «Dile las gracias a la vecina». Y lo hice, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo si me había dado un regalo que ansiaba? Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta historia no terminaría ahí, que había algo más oculto en esa noche, algo que no comprendía y que no me imaginaría que pasaría. Transcurrieron algunos días, todo supuestamente marchaba muy bien, hasta que empecé a notar algo extraño sucediendo dentro de mí, algo que no lograba comprender. Mi apetito, antes saludable y constante, comenzó a desvanecerse, como si una sombra lo estuviera devorando. El vacío en mi estómago se hizo cada vez más profundo, más aterrador. Recuerdo claramente que cuando me recogían de la escuela y nos acercábamos a casa, un terror inexplicable se apoderaba de mí. Un llanto comenzaba a brotar, no como el de una niña normal, sino un llanto desgarrador, lleno de angustia. No quería regresar, no podía. Mi mente me gritaba que la comida estaba esperándome, que mi madre tendría todo listo, pero algo dentro de mí me decía que no podía comer, y no quería comer. Aunque no entendía por qué, la sensación era un torbellino de desesperación y frustración, como si estuviera atrapada en una prisión mi propio cuerpo. Mi madre, que siempre había sido atenta y amorosa, comenzó a notarlo. Su preocupación creció cada día al ver cómo me negaba a comer, cómo luchaba con la comida, como si una fuerza invisible me estuviera dominando. No importaba cuánto insistiera, yo no podía. A veces, por el deseo de complacerla, intentaba comer, pero el vómito llegaba casi instantáneamente, como un reflejo incontrolable. Era como si mi estómago se rebelara, como si algo ajeno a mí estuviera saboteando mi cuerpo, y cualquier bocado que comiera era bocado que devolvía. El vómito era incontrolable y simplemente nada me caía. Algunas veces fingía que había comido para que mi mamá se sintiera feliz de que había ya comido algo, pero solo masticaba y con rapidez lo escupía en una servilleta.
dejándolo caer al suelo o al bote de basura. Mi mamá comenzó a desesperarse al ver que mi problema se agravaba con cada día que pasaba. Al principio pensó que sería algo pasajero, pero pronto la preocupación la consumió. Y después de 2 semanas con esta situación, mis padres decidieron llevarme a hacerme a una serie de estudios médicos, con la esperanza de descubrir qué estaba pasando dentro de mí. Los médicos me sometieron a interminables pruebas, pincharon mi piel, me metieron en máquinas frías y extrañas, pero todo parecía en orden. Cada vez que mi madre se reunía con los doctores, la respuesta era la misma. Los resultados son perfectos, no hay nada de qué preocuparse. Los médicos y amigos de la familia intentaron tranquilizarla, sugiriendo que simplemente estaba pasando por una etapa común en los niños, una etapa en la que empiezan a rechazar la comida y preferir comida chatarra. Pero mi madre, frustrada, les explicó que ni siquiera eso me atraía, ni la comida más tentadora me llamaba la atención. Algo mucho más oscuro y siniestro se estaba apoderando de mí, y la respuesta de los médicos era la misma. La niña no tiene nada, todo está excelente, solo hay que darle vitaminas. Y quiero aclarar que no era ningún trastorno alimenticio. Jamás tuve un pensamiento de este estilo. Era un tormento para mí, recuerdo esos momentos y son tan desagradables. La verdad, yo me sentía débil, no tenía muchos ánimos y a pesar de ser una niña, podía notar la angustia de mis padres y hermanos. Recuerdo estar en la mesa sin querer comer y mi mamá llorando de la desesperación, sin saber por qué me pasaba esto. La ropa ya se me empezaba a caer, me quedaba floja. Cuando mi mamá me metía a bañar, su rostro se desfiguraba en una expresión de horror absoluto. No podía evitar apartar la vista. Su estómago se revolvía con la angustia al ver cómo mi piel ya estaba pegada a mis huesos, como si estuviera a punto de desmoronarme por completo. Le veía su cara de preocupación y desesperación. Mis costillas, hombros y piernas comenzaban a notarse cada vez más. Era algo anormal. Mi cuerpo se había transformado en un mero esqueleto. Me veía muy enferma y con ojeras, y sin tener un diagnóstico era impactante para la familia. Era como si me estuviera secando en vida. Los médicos no le daban una respuesta a mis padres y estaban muy preocupados. Fueron semanas intentando descifrar mi condición, pero no daban con nada. Algo estaba comiéndose mi cuerpo dentro de mí y mi madre lo veía. Se notaba impotente mientras el miedo la consumía cada vez más. Mis papás le pedían a Dios que me sanara de lo que tuviera, igual mi abuela. Estaba enterada de mi situación y siempre me tenía en oración hasta que un día entra una llamada de mi abuela y le dice a mi mamá: hija, te tengo que decir algo, tengo que hablar contigo urgentemente. Yo recuerdo que una tarde mi abuela llegó a casa, su rostro serio y grave, y sabía que había estado orando por mí. Esa vez no era diferente, pero algo en su mirada hacía presagiar que algo malo estaba pasando. Se acercó a mi madre con urgencia y le dijo que necesitaba hablar con ella. Se lo dijo con mucha seriedad. Yo desde la sala veía todo en silencio, como si un mal presagio me envolviera. Estaban en el comedor, mi mamá, mi hermano y abuela. Sus voces apenas se oían, pero podía sentir la tensión en el aire, como si algo estuviera acechando. Yo, inmóvil frente al televisor, sentía que algo no estaba bien, como si la conversación que mi madre y mi abuela iban a tener fuera algo de vital importancia, algo que podría cambiarlo todo. La atmósfera se volvió más densa y yo, aunque no entendía por completo, sabía que la oscuridad se estaba acercando, que la respuesta que buscaban no sería lo que esperaban. Mi abuela, con su rostro pálido y tenso, comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran oírla. Hija, anoche Dios me mostró en visión a tu hija, dijo con un tono grave. Lo que ella trae no es una enfermedad física, es algo mucho más oscuro. Es un trabajo de brujería muy fuerte. Y la persona que le hizo este mal es tu vecina. Mi madre se quedó totalmente inmóvil, asustada, pero mi abuela continuó, sin dar tiempo a la incredulidad.
Esa mujer le hizo un regalo el día de su cumpleaños. No sé qué le dio, pero debes destruirlo por completo, tirarlo a la basura antes de que sea demasiado tarde. Mi madre, llena de furia y angustia, sintió que algo se rompía dentro de ella, como alguien a quien se hacía pasar como su amiga podía hacerle algo tan espantoso a su hija tan pequeña. ¿Qué tipo de persona podía desearle ese mal a una niña de apenas 6 años? La rabia se apoderó de ella, pero mi abuela con voz firme trató de calmarla. Hija, es solo espiritual, no te preocupes, todo va a estar bien. Tenemos que orar por la niña. Pero las palabras de mi abuela, aunque reconfortantes, no lograban disipar el miedo. En ese momento mi hermano interrumpió en la habitación, corriendo como un loco. Entre sus manos traía la caja transparente, aquella caja que mi vecina me había dado en mi cumpleaños, la misma que parecía haber sido la clave de todo. Yo, paralizada, no entendía nada. No quería que la tocara, no quería que se la llevara, pero mi hermano, sin decir palabra, me apartó con brusquedad y salió disparado al patio. Oí el sonido metálico de un martillo golpeando con furia en la caja, escuchando cómo se rompía en pedazos con un ruido espantoso. La caja ya no estaba, solo quedaban fragmentos esparcidos en el suelo. Mi hermano la había destruido como si estuviera deshaciendo un mal antiguo. En esa noche mi abuela comenzó a orar por mí. Esa oración era diferente a cualquier otra. Al principio sentí un pánico incontrolable, como si todo mi cuerpo se resistiera a la liberación, pero poco a poco algo cambió. Sentí un peso que me oprimía el pecho, algo oscuro que comenzaba a salir de mí, como si nunca hubiese sido parte de mí, pero ahora se desvanecía. El miedo se disolvió lentamente y una paz profunda comenzó a llenar cada rincón de mi ser. La angustia que me había acompañado durante todo ese tiempo, la sensación de que algo malvado se había apoderado de mí, desapareció. De repente me sentí ligera y totalmente libre. Los días siguientes fueron diferentes. Comencé a comer nuevamente. Mis padres ya no estaban tan preocupados y la vida empezó a recuperar su normalidad. Mi madre ya no confió en esa vecina. Solo se limitaba a saludarla de lejos, pero nunca entendimos por qué me hizo hacer eso. Tal vez por afectar a mi mamá, o la verdad no sé qué pasaba por su cabeza. ¿Por qué tanto odio? Incluso después de todo lo que viví, hay un recuerdo que sigue persiguiéndome como una sombra que no logro apartar. Tenía alrededor de 8 o 9 años y andaba en mi bicicleta cuando de repente esa vecina apareció de la nada. Me detuvo sin previo aviso y antes de que pudiera yo reaccionar, me apuntó con una cámara antigua de rollo y el destello de un flash me cegó por un instante. Fue todo tan rápido, tan inquietante, que apenas pude entender lo que sucedía. ¿Por qué me tomó esa fotografía? ¿Por qué quería mi imagen? Mi subconsciente sabía que no era bueno, y aunque sabía que esa mujer me había hecho mucho daño, que su intención había sido oscura, nunca sentí un odio hacia ella. Algo dentro de mí me dijo que no debía guardar rencor, y le doy muchas gracias a Dios por darme una oportunidad de vida, porque tal vez no estuviera aquí relatando mi experiencia. Y ya para finalizar, años después, cuando mi abuela ya falleció, mi tía le reveló a mi madre una conversación que había tenido con mi abuela mucho tiempo antes, y le dijo: te diré algo que mi mamá nunca quiso contarte con detalle. Cuando Dios le mostró la visión de lo que le pasaba a tu hija, ella vio más de lo que te imaginas. Lo que te contó sobre la brujería era solo la mitad de la historia. La vecina no solo le hizo un trabajo para que no comiera, no solo le deseó eso, ella le hizo una brujería de muerte, para que tu hija se secara por dentro, para que muriera lentamente. Y en la visión, mi madre vio a tu hija en un ataúd. Y ahora, después de 37 años que mi madre me hace esta misma confesión, lo que mi tía le dijo me hizo sentir escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi vida por poco había sido arrebatada por las manos de alguien de quien jamás sospechamos.